Padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Esta madrugada, el martes 28 de julio, está inundada de noticias, muchas de ellas vinculadas, por supuesto, a la emergencia humanitaria compleja que sufre nuestro país desde hace varios años y, por supuesto, también a la emergencia sanitaria que a propósito del COVID-19 se acumula, redunda en la situación de sufrimiento del pueblo venezolano. Esto ha tenido repercusión importante incluso en diversos órganos internacionales. Hoy lo dice la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. La pandemia agravó la crisis de los refugiados y los migrantes venezolanos. Recordemos que hay dos sectores claros en lo que podríamos denominar la diáspora. Alguien acotó o acuñó una frase, una expresión, decía que mientras mayor es la capacidad económica del migrante y su grado académico, más lejos se va. Se va a Estados Unidos, se va a Europa, se va a Australia. Mientras menor es su capacidad económica y en consecuencia menor es su formación académica, se queda en las cercanías. Es esta migración que prácticamente se fue a pie o en autobús y que terminó en los países de la región, en Colombia, en Ecuador, en Perú, y que en esos lugares terminó ocupando aquellos empleos de menor calificación, que fueron precisamente los empleos que se llevó en la primera oleada, la pandemia, todos aquellos empleos que tenían que ver con la atención al público, los dependientes en pequeños comercios, los cuidadores de vehículos, los lavadores de carros, etcétera. Esos primeros empleos o esos empleos de menor calificación fueron los primeros que se llevó, y eso es lo que genera el retorno masivo de esos compatriotas. Estos días te escuchaba con sorpresa, porque no puede ser ignorancia, tiene que ser entonces algo parecido al cinismo, la expresión del señor Mauro Moros cuando decía que ningún país ha enfrentado un retorno masivo de migración como Venezuela. Claro, porque ningún país ha tenido una situación como la de Venezuela, de éxodo multitudinario de sus nacionales en virtud de una circunstancia económica o social. Recordemos que tenemos hay otros países que tienen una situación similar a la nuestra. Mauro Zambrano nos está viendo. Ya te llamamos, Mauro. Un abrazo. Una situación similar a la nuestra, sí los hay. Está el caso de Siria, está 2 o 3 casos más en el África subsahariana, pero son países donde conflictos bélicos han empujado a la gente más allá de las fronteras del país. El caso de Venezuela es único. El caso de Venezuela es un caso en el cual no es la guerra, es el hambre, es la destrucción del futuro lo que ha generado este éxodo multitudinario. Y bueno, ante esta circunstancia, ante esta situación de la pandemia, se produce el retorno. Me preguntan por acá que qué porcentaje ha regresado.
en realidad un porcentaje reducido. Se estima que que el éxodo debe estar por el orden de los 4,5 millones, 5 millones. Se calcula que solamente de Colombia han regresado a nuestro país unas 80,000 personas. Eso es una fracción apenas de la inmensa cantidad de compatriotas que están en el exterior. Sin embargo, esa pequeña fracción ha generado el caos en la frontera. ¿Por qué caos en la frontera? Bueno, porque, ¿qué te puedo decir? A todos nos indigna cuando nuestros nacionales son discriminados o son agredidos en el exterior, cuando son maltratados en el exterior, y lamentablemente hoy, cuando usted se hace la pregunta, ¿qué gobierno en América Latina ha maltratado más a los migrantes venezolanos? Y calcula, pues se pone a investigar y dice, bueno, ¿será el de Colombia? No, fíjate tú que no. En Colombia más bien se han producido gestos importantes de solidaridad con el migrante venezolano. ¿Será en Perú? Fíjate tú que tampoco. En Perú ha habido situaciones complejas, de ciudadano a ciudadano, pero las autoridades peruanas han hecho gala de gestos retóricos quizás, pero importantes, sobre la migración venezolana. En Ecuador han habido situaciones complejas. Ahora, el único gobierno de la región, el único gobierno del planeta que ha dicho que los migrantes venezolanos son bioterroristas, son armas biológicas que caminan, el único gobierno que ha estigmatizado a los venezolanos de esa manera es el gobierno de Venezuela, es el gobierno del señor Nicolás Maduro Moros. Entonces, es exactamente complicada. Repito, ACNUR plantea en los titulares de la mañana de hoy: la pandemia agravó la crisis de los refugiados y migrantes venezolanos. Eso ha tenido reacciones en otras organizaciones. La Unión Europea donó 7 millones de euros al ACNUR para el apoyo a refugiados venezolanos. Generalmente estas donaciones están dirigidas a los países receptores para que optimicen sus mecanismos de atención. Muchos expertos han dicho que lo procedente sería que esos recursos estuvieran destinados al mismo país de origen para que no se produzca la migración. Pero bueno, entonces viene el tema de la poca confianza que genera nuestra situación, un país con dos gobiernos, uno de ellos, por cierto, probadamente ineficiente y opaco, para no decir claramente corrupto en el manejo de los recursos públicos. Entonces, repito, eso genera ese tipo de situaciones de confusión. Uno de los grandes titulares de la mañana de hoy lo trae el diario El Nacional. El diario El Nacional nos dice lo siguiente: denuncian que hospitales de Caracas no tenían pruebas para descartar COVID-19 este lunes. La información la da Mauro Zambrano. Mauro Zambrano es un muy importante dirigente de los trabajadores del sector salud en la región capital. El secretario general, si mal no recuerdo, del sindicato del Hospital Clínico Universitario. Y recuerdo con precisión que cuando por fin logró ganar la oposición en ese sindicato, cuando por fin logró ganar la plancha que encabezaba Mauro Zambrano, fue cuando se descubrió, por ejemplo, que los trabajadores del aseo del hospital tenían meses, largos meses, quizá años, lavando el hospital con agua, porque no tenían jabón, no tenían Herdex, no tenían desinfectante de ninguna naturaleza, lo cual es gravísimo en cualquier caso, pero en el caso de un hospital es mucho más grave, porque, bueno, se genera pues esta situación de desarrollo de superbacterias, de bacterias resistentes. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con el perfil de quién es Mauro Zambrano. Mauro Zambrano también es el coordinador del equipo que está haciendo prácticamente desde que empezó la crisis del COVID-19 un análisis, un monitoreo de las condiciones de los hospitales de Caracas, en especial de los llamados hospitales Centinela. Es la persona que diariamente nos informa a través de las redes sociales la cantidad de hospitales en la región capital
que no tienen agua, no es que no tienen tapabocas, no es que no tienen medidas de seguridad, no es que no tienen agua, no tienen jabón, no tienen desinfectante, no tienen las cosas mínimas para operar. Bueno, este es el dirigente de los trabajadores del sector salud que hoy aparece en este titular importante del Diario Nacional, informándonos que hospitales de Caracas no tienen ayer pruebas para descartar COVID-19. Esto es importante, se está refiriendo a la llamada prueba rápida. Todos sabemos que la prueba rápida no tiene los niveles de confiabilidad de la PCR. La prueba rápida es la que hacen con una pequeña toma de sangre, un pinchazo en el dedo. Esta prueba, no tiene la confiabilidad del PCR, la prueba molecular, que es la que se hace con el hisopado faríngeo nasal, o el hisopo que se introduce por la nariz hasta la garganta. Ese es la prueba más importante, la más fidedigna. Sin embargo, hoy se está utilizando esta prueba rápida, esta prueba, por cierto, china, que es la que se está utilizando en el país, como requisito o como exigencia para poder ser ingresado. Entonces, como ustedes comprenderán, al no encontrarse la prueba en los hospitales, la gente se queda sin poder ingresar en caso de que la gente esté buscando atención en ese centro hospitalario. Entonces empieza lo que popularmente se denomina en nuestro país el ruleteo en los hospitales. Este lunes ningún hospital de Caracas contaba con pruebas de diagnóstico rápido para descartar posibles casos positivos de COVID-19, así lo aseguró Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas. La denuncia de Zambrano se da luego de que el Distrito Capital y Miranda se convirtieron en los lugares con más casos y focos en los últimos días. Por cierto, llamó la atención sobremanera el hecho de que en el Hospital Clínico Universitario había un dispositivo de carpas en los alrededores del hospital, que eran espacios precisamente donde se producía el triaje para el COVID-19, el despistaje de los casos. En el día de ayer, estas carpas fueron retiradas casi en su totalidad. No sabemos con precisión, lo estamos investigando, si esto tiene que ver con el cambio de las autoridades en el hospital o con la ausencia de estas pruebas rápidas. En todo caso, es una señal extraña, porque hace horas prácticamente el señor Mauro Moros anunció con bombos y platillos que se había habilitado el espacio del Poliedro de Caracas para atender a los pacientes de COVID-19. ¿Qué sentido tiene habilitar un espacio tan grande como el Poliedro cuando estás deshabilitando espacios a los que la gente concurre, como esta estructura de carpas en el entorno del Hospital Clínico Universitario? Otras informaciones destacadas en esta madrugada del martes 28 de julio tiene que ver con lo ocurrido en Aragua de Barcelona. Como ustedes saben, ayer tuvimos acá a habitantes de este poblado que nos dieron un relato preciso, sucinto, de lo ocurrido en este lugar. Nos explicaron además los antecedentes, nos dijeron cómo desde hace muchísimo tiempo el pueblo viene soportando irregularidades en lo que tiene que ver con el expendio de combustible, como en esas irregularidades, por cierto, ha estado señalado en numerosas ocasiones el capitán Borregales, que es el mismo que está siendo señalado, inculpado como presunto asesino del habitante del señor Lalo, señor que cayó asesinado este fin de semana. Bueno, ayer se produjo el entierro de este ciudadano, el sepelio, como nos lo había anunciado acá, en horas tempranas, un habitante de la comunidad, y el sepelio constituyó una dolorosa manifestación de luto, de pesar de centenares, quizá miles de personas que estaban exigiendo justicia. Yo insisto en el planteamiento que hicimos ayer. Yo creo que las organizaciones de derechos humanos, los dirigentes políticos, los especialistas en seguridad e incluso la gente del régimen de Maduro tienen que pensar muy bien, tienen que meterle el ojo muy bien
a lo que está ocurriendo. Hay una mezcla de factores que parecieran indicar que la represión se está difuminando, se está diseminando. Que ya cuando hablamos de represión no estamos hablando únicamente de aquellas acciones que, movidas por un interés político, responden a una decisión administrativa y tiene una línea de mando. Por ejemplo, se produce la manifestación de los abuelitos, de los pensionados jubilados en la avenida Urdaneta. Entonces un burócrata le da la gana de violar el derecho constitucional a la manifestación pacífica de nuestros adultos de la tercera edad y le da la orden a un sujeto, a un militar, para que vaya y reprima, ¿no? Eso es represión focalizada, eso es represión de alguna manera centralizada, motivada políticamente y administrada en forma burocrática y profesional. Así use, por cierto, también recursos paramilitares en los mal llamados colectivos. Pero es distinto el caso de cuando se producen, por ejemplo, estos episodios vinculados con el mercado negro del combustible, con la corrupción al detal, ¿no? Y para amparar, para proteger esa operación corrupta, entonces diversos elementos militares, policiales, paramilitares, empiezan entonces a hostigar a los ciudadanos, a reprimir a los ciudadanos. Ahí la cosa es distinta, ahí la cosa no es focal, es dispersa, ahí la represión se produce no en atención a una directriz administrativa o a una línea de mando profesional, sino que se produce precisamente para amparar los corruptos negociados. Y eso es más complejo, insisto. Tiene que ser contenido, tiene que ser denunciado, tiene que ser combatido, pero, repito, es más complejo y todos, incluso los elementos del régimen de Maduro, tendrían en este momento que estar reflexionando sobre esta situación, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes una fuerza policial en la calle cobrando unos salarios que no alcanzan ni siquiera para pagar un pasaje, ¿no? Y le dice, bueno, vale, resuelve. El resuelve significa entonces la matraca generalizada, ese poco de gente en todos esos puntos de control que se han establecido supuestamente para mitigar el tráfico en las ciudades a propósito del tema de la cuarentena radical. Entonces la cuarentena radical se transforma en una matraca radical, porque el salario de esos sujetos no alcanza ni siquiera para comprarse una pizza al mes, ¿no? Y como le dicen, resuelve, que esté en la calle con uniforme, chapa y pistola, entonces se pone a resolver. ¿Entiendes? Es una situación muy compleja. Esto tiene que ver, esto siempre es odioso, esto siempre es detestable, esto siempre es corrupción, pero en estas condiciones del país, esto agrava la crisis de ingobernabilidad y puede tener consecuencias extremadamente delicadas, como ya las vivimos en Aragua de Barcelona. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y tenemos en línea precisamente a Mauro Zambrano. Mauro Zambrano, repito, es dirigente de los trabajadores del sector salud que les he explicado pues desde su designación, desde su elección como secretario general del sindicato del clínico universitario hasta todo este trabajo que ha desplegado en el monitoreo de lo que son los niveles de dotación de los principales hospitales centinelas en el área metropolitana. Mauro, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos dice el monitoreo que está desarrollando tu equipo para el lunes 27 de julio? ¿Cuál es la situación que tenemos hoy? Y por cierto, ¿cómo es este tema de la ausencia de las pruebas rápidas en los hospitales? Te escuchamos. Sí, primero gracias, Chugo, por la oportunidad. De verdad muy difícil lo que estamos viviendo los trabajadores de la salud en este momento de pandemia que está creciendo cada día en nuestros hospitales hospitalizados por coronavirus. De verdad que ante esto, pues la ausencia de equipos de bioseguridad, por ejemplo, el día de ayer 8 de 17 hospitales no contaron con guantes, y también destacarte que el 90% de nuestros centros de salud utilizan un solo guante por guardia. El deber ser es que al evaluar el paciente deberían de cambiar el guante. Esto no está sucediendo en los distintos centros de salud, al igual que 9 de 17 centros de salud no cuentan con tapabocas para la protección de los trabajadores. 14 de 17 hospitales reutilizan el tapabocas. Esto es algo muy alarmante porque tú al reutilizar el tapabocas pierde la filtración. Un tapabocas quirúrgico tiene alrededor de un 75 a un 80% de filtración y al reutilizarlo más de 8 horas, esa filtración baja muchísimo y el trabajador queda totalmente desprotegido, al igual que el tapabocas de tela. La Organización Mundial de la Salud recomienda que dentro de los centros de salud no se utilice tapabocas de tela porque su filtración no es la adecuada. Y es por eso que vemos más de 28 muertos en el caso de trabajadores de la salud. Eso porque no se tienen los equipos de protección ahí, y ahorita debemos de pasar de los 200 contagiados en el caso de trabajadores, porque lo que hablaba anteriormente. Pero además, aunado a eso, también tenemos la asfixia de nuestros hospitales. 7 de 17 centros de salud en Caracas no contaron con servicio de agua potable. Aquí me voy a parar un poquito porque esto es un problema que tiene desde muchos años atrás y que luego que llegó la pandemia no se le busca solución al tema del agua de nuestros centros de salud, al igual que el cloro, al igual que el desinfectante, al igual que el jabón. Por ejemplo, el cloro, 10 de 17 hospitales reportaron que no contaron con jabón el día de ayer. 16 de 17 hospitales no tienen para el desinfectante y solo uno contó con jabón. Y bueno, lo hemos venido denunciando diariamente, monitoreando la situación que están viviendo los pacientes y los trabajadores, porque déjame decirte que en este momento el tema de tener un paciente hospitalizado en un hospital, ya de por sí los hospitales están en una situación muy difícil, donde bueno, los equipos médicos no funcionan, casos como tomografía ahorita no se consigue un tomógrafo en Caracas en este momento, lo único que funciona dentro del Fuerte Tiuna, y la gente es muy difícil para tener acceso a hacerse una tomografía, prácticamente es pago. Y bueno, pudimos percatar desde hace días que la ausencia de pruebas rápidas en nuestros centros de salud se ha incrementado ya en casi ninguno, por no decir ninguno, porque
hay pruebas rápidas, ni siquiera se le está haciendo el despistaje correcto a los trabajadores en este momento. Y bueno, esta situación nosotros la hemos venido denunciando y vamos a seguir denunciando para ver si algún día corrigen las situaciones que estamos viviendo los trabajadores de la salud. O sea, los trabajadores de la salud hoy necesitamos que se dé como prioridad la salud y no una elección, Chugo. Fíjate que me da mucha tristeza que hoy se le dé prioridad a una elección que cuesta más de 136 millones de dólares y no pensar que eso se podría invertir en tapabocas, en guantes, en los centros de salud para que cuando llegue un ciudadano sea atendido con dignidad, pero además pueda también invertirse en alimentación, porque es una cantidad bastante grande y que se podría hacer mucho en este momento de crisis. Y bueno, los trabajadores estamos indignados. También decirte que y al mundo, porque sé que tienes gran alcance, que necesitamos ayuda. Todavía necesitamos ayuda a los trabajadores, tanto los pacientes sufren muchísimo porque un paciente hospitalizado, además que no le garantizan su comida, el familiar tiene que llevarle la comida al paciente. De verdad que es una situación que lo que están pasando estos pacientes con COVID no es nada fácil, y hay que decirlo, y yo le digo a la gente y a los trabajadores que no podemos dejar de denunciar, no podemos dejarlo de decir pues lo que sucede en nuestros centros de salud, que bueno, no están acorde y no están en este momento aptos para atender pacientes ni con COVID y además las otras patologías, porque también déjame decirte, para añadir, que en este momento se suspendieron las consultas, no hay intervenciones quirúrgicas electivas en los distintos centros de salud. El único que está haciendo intervenciones, tengo entendido que es el Vargas. Por cierto, el día de ayer me reportaron que la emergencia del Vargas la cerraron porque detectaron varios casos positivos dentro de los centros del centro de salud. Esto pasa porque mandan a hacer la PCR, que es distinta a la prueba rápida. Es para aclarar un poco. Y esa PCR dura para que entreguen los resultados. Es algo que está sucediendo muchísimo en nuestros centros de salud. Tarda podría ser, depende del centro, entre 4 o 5 días, otros 6, y en el interior ni hablar. Entonces, esta centralización de las pruebas lo que ha llevado es a que, bueno, mucha gente no pueda hacerse o tenga una cola para saber si tiene o no tiene la enfermedad. Y uno de los avances que tiene que haber es que tienen que dejar de centralizar las pruebas. O sea, no puede ser que aquí solo el Instituto de Higiene sea el que tenga la prueba. Tienen que dejar que, creo que ahorita en el país hay 10 laboratorios que están actos, me decía Judy León, que es la presidenta del Colegio de Bioanalistas, de la Federación de Bioanalistas a nivel nacional, y que bueno, se pudieran hacer muchas pruebas más y están los bioanalistas aptos para hacerlo, pero simplemente pues el gobierno no ha aceptado la solicitud y no quieren hacerlo, y bueno, es algo muy difícil y que quien lo paga es la gente, ¿no? Este tipo de decisiones, quien paga, por decir, la tardanza, todo lo que tiene que ver con esto, y que bueno, cada día hay más contagiados, sin más aprovechar que en este momento también decirte el tema de la ayuda humanitaria, que por ahí andábamos, se entregó en 4 hospitales de Caracas, en el hospital Lídice, en el hospital clínico universitario, también en el hospital de Coche, pero en el algodonal hay un detalle, que la ayuda humanitaria nunca llegó. Entonces hay que revisar esta situación. Incluso los trabajadores vamos a mandar una comunicación tanto a la OPS
y a la comisión encargada para que le pongan el ojo a esta situación, porque los trabajadores necesitan sus equipos de protección y son muy importantes estas donaciones, y que bueno, el mundo siga ayudando, porque ahorita el Estado no está dotando nuestros hospitales de insumos médicos, ni está arreglando los equipos, o sea, todo sigue igual, y los trabajadores estamos ahí dando pues la batalla, y algo muy importante, ¿no? Porque la mayoría de nuestros trabajadores son mujeres. Podemos hablar entre un 80-85% son mujeres, madres, y que bueno, llegan a ver a sus hijos, arriesgan su familia. Ese amor de madre está ahí en los hospitales, y es por eso que todavía permanecen atendiendo a la población y atendiendo pues esta pandemia, haciéndole frente, que es muy difícil para el mundo, pero no pueden aprovecharse de eso, y es por eso que solicitamos pues que tiene que ser ya de inmediato una indemnización para todos estos trabajadores, porque una de las causas, y más del 70% de los trabajadores, en una encuesta que hicimos hace poco, no tiene ni dinero, o sea, para asistir a su centro de trabajo. O sea, un trabajador de la salud se gasta entre 40 a 50 bolívares diarios, el que menos gasta, para trasladarse. Y bueno, ya en 10 días se le va la quincena. Y por decirte 10 días, para no decirte que menos, pero una quincena de un trabajador de la salud depende entre 500 a 350 mil bolívares. Y bueno, obviamente esto lo que nos causa es que el miedo, el tema del salario, el tema de la alimentación, tengamos pocas personas dentro de nuestro centro de salud. Ahorita está asistiendo más o menos entre un 25 a un 28% de los trabajadores de la salud, bueno, por estas causas, tema de traslado, tema de alimentación a su familia, que no tienen cómo alimentarse, incluso ellos, tema del pasaje, que no tienen dinero para el pasaje y para descontar. Es decir, son muchos los problemas, pero al final los trabajadores siguen atendiendo esta pandemia y atendiendo pues las distintas enfermedades que llegan a nuestros centros de salud, a pesar de que hay muchos centros, por ejemplo, como el oncológico Luis Racetti, que ya no tiene consulta para los pacientes con cáncer. Y ahora yo me pregunto, ¿qué va a pasar con estos pacientes? ¿Qué va a pasar con los pacientes, por ejemplo, que necesitan una intervención quirúrgica con el tema cardíaco? O sea, son muchas cosas que hoy están pasando en nuestro centro de salud, que no es el COVID-19, es mama, y que, bueno, no se están atendiendo. Mauro, se nos acaba el tiempo, pero te agradezco porque la cantidad de información valiosísima que nos has dado en estos pocos minutos es realmente importante. Además, me comprometo para que a partir de hoy, todos los días, nuestro programa se inicie con el monitoreo de hospitales que tu equipo ha estado produciendo. Muchísimas gracias, Mauro, y seguimos muy pendientes de esta evaluación, de este pulso que le llevas a la situación de nuestros hospitales en esta situación de contingencia. Un gran abrazo y buenos días. No, gracias, Chugo, por la oportunidad. Era Mauro Zambrano, dirigente de los trabajadores del sector salud en la región capital. Ustedes escucharon en esta situación de contingencia, en los que una buena cantidad de hospitales están, no digamos copados, pero sí con una afluencia importante de pacientes por COVID-19 y por otras patologías. Hoy la cantidad de trabajadores que logran llegar a su puesto de trabajo es menos de una tercera parte. Nos decía Mauro Zambrano, un 25, un 28%, menos de una tercera parte. Y los que llegan a correr riesgos. Nos está diciendo que no tienen tapabocas, que los tapabocas de tela que están utilizando, es decir, improvisados, elaborados muchas veces por ellos mismos, no tienen la capacidad de filtrado recomendado para los trabajadores del sector salud. Nos decía incluso una cosa muy delicada, en vez de utilizar un juego de guantes por cada paciente, se está utilizando un juego de guantes por guardia.
¿Qué significa? Que con los mismos guantes se están atendiendo a uno y otro paciente. Si no hay la disposición, los recursos para limpiar esos guantes entre paciente y paciente, entonces el guante deja de ser una medida de protección y pasa a ser más bien un factor de contaminación. Cosas muy graves ha compartido con nosotros acá Mauro Zambrano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y como han estado escuchando ustedes en la exposición que nos hizo Mauro Zambrano, hay una gran cantidad de problemas que tienen que ver con la dimensión económica de la atención a la crisis. No hay alimentación para los pacientes, no hay ingresos para los trabajadores que le permitan ni siquiera llegar a sus hospitales, a sus sitios de trabajo, a sus sitios de desempeño. Todo esto en el marco de una situación de confinamiento. Entonces no hay tampoco cómo apoyar a la familia venezolana para poder atender, para poder financiar ese confinamiento, para poder cumplir con la cuarentena. Todo esto hace necesario que volvamos a revisar el tema de lo que está pasando con los recursos venezolanos que están en el exterior y concretamente lo que está pasando con Citgo. Por eso tenemos en línea de inmediato al economista Francisco Rodríguez. Francisco Rodríguez ha hecho desde su fundación Petróleo por Venezuela un conjunto de propuestas que, bueno, en su momento se veían como lógicas y en este momento resulta inexplicable que no hayan sido atendidas porque, bueno, nos encuentra en esta situación que acaba de describir Mauro Zambrano. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, ponnos al tanto de cuál es la situación de Citgo. No es capricho, este es un activo muy importante y si el país se queda sin este activo, tendríamos muchísimo menos recursos para atender esta crisis y para atender lo que sería el complejo periodo post-pandemia. Te escuchamos, buenos días. Sí, muy buenos días, Chugo. Un saludo a todos tus oyentes. Efectivamente, la situación de Citgo en este momento está comprometida y es algo que
que monitorear con mucho cuidado. Citgo, como tú decías, es una compañía muy importante para Venezuela. Primero, con un activo significativo con un valor de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares. Una compañía que produce todos los años. El año pasado tuvo ganancias de aproximadamente 1.600 millones de dólares, lo que se llama el EBITDA, que es las ganancias antes de intereses, impuestos y depreciación, que es la métrica que se utiliza en la contabilidad para medir la sostenibilidad de una empresa. Y esos son 1.600 millones de dólares que en un año normal Venezuela podría estarlos utilizando como dividendos, como ganancias del Estado venezolano para financiar gasto social, para financiar infraestructura, para financiar la atención pública. Y Venezuela, sin embargo, no tiene acceso a esos recursos hoy en día por una serie de problemas que de hecho tienen mucho que ver con las sanciones económicas, porque las sanciones económicas han impedido que Citgo o cualquier compañía estadounidense declare dividendos y por lo tanto ha impedido que ese dinero se pueda utilizar, y esa es la razón por la cual Citgo ha venido acumulando dinero. Ahora, muchos hemos planteado que, bueno, ya con Juan Guaidó, la administración de Juan Guaidó teniendo control sobre los recursos del exterior, que se pueden hacer formas de canalizar esos recursos. Y efectivamente hemos hecho propuestas en las que coincidimos con otras fuerzas políticas, por ejemplo, el Partido Primero Justicia y su dirigente Carlos Oscarí ha estado enfocado, al igual que nosotros, en una propuesta de $100 para cada familia durante la pandemia. Nosotros también hemos hecho esa propuesta extensiva a los venezolanos en el exterior, con el argumento justamente que Juan Guaidó puede ayudar a los venezolanos en el exterior directamente, sin necesidad de algún acuerdo con Maduro, a pesar de que también promovemos el acuerdo humanitario necesario con el gobierno de Maduro para atender a los venezolanos dentro del territorio nacional. Ahora, la situación de Citgo se ha vuelto muy comprometida por una serie de casos legales que vienen avanzando en las Cortes de Nueva York, uno en la Corte de Nueva York y otro en la Corte de Delaware, que son casos que tienen que ver con acreedores que tienen deudas no pagadas por parte del Estado venezolano. Uno es el caso de Cristalex, a quien se le deben $900 millones, y otro es el caso de los tenedores del bono PDVSA 2020, que se le deben $1.800 millones. Esos casos en este momento involucran un peligro significativo para la compañía, porque los acreedores de Cristalex han avanzado bastante, lograron efectivamente demostrar lo que se conoce como el argumento del alter ego, un argumento crucial, que es el que permite que tú te cobres una deuda que tú tienes con el dueño de la empresa, o que el dueño de la empresa tiene contigo, te la cobres como activo de esa empresa. Fíjate que eso no necesariamente ocurre siempre, por eso que hay un principio que se llama el principio de la responsabilidad limitada, en el cual los activos de una empresa son distintos de los activos del dueño. Pero si una empresa puede demostrar que tú estás utilizando, si un demandante puede demostrar que tú estás utilizando una empresa tuya, como se dice, como caja chica, entonces los activos de esa empresa son activos que pueden terminar respondiendo por tu deuda. O sea, te pueden demandar y ir a un tribunal y decir que este señor me debe, por tanto yo le voy a quitar activos a su empresa. Y eso efectivamente es lo que logró hacer Cristalex, justamente alegando algunos de los abusos de lo que se llama control extensivo cometido por el régimen de Chávez, de Maduro, con la empresa. Lamentablemente se han cometido errores también durante la administración de Juan Guaidó, en particular el nombramiento directo de la Junta Directiva de PDVSA por parte de la Asamblea Nacional, que le dio argumentos a Cristalex, y donde Cristalex pudo efectivamente demostrar para la persona de la Corte que este alter ego, esta idea de que la empresa se está usando como caja chica, se mantenía durante el gobierno de Guaidó. De la misma forma, también durante el gobierno de Guaidó se han emitido dos bonos importantes, uno de Citgo Holding y uno de Citgo Petróleo, sin autorización de la Asamblea Nacional, y esos son argumentos que los acreedores han
utilizado en otro caso, el de los PDVSA 20, donde la República está tratando de argumentar que los PDVSA 20 necesitaban autorización de la Asamblea Nacional, y los acreedores están diciendo, bueno, pero que Guaidó también emitió y puso activos en garantía sin autorización de la Asamblea Nacional. En todo caso, estos son puntos sobre los que debería haber una discusión transparente. Nosotros hemos invitado a que digamos, se den explicaciones sobre estos procesos, que las comisiones respectivas de la Asamblea Nacional los discutan, para tratar de enmendar y corregir la ruta lo más posible, de forma de asegurar que no perdamos estos activos muy valiosos. Estamos conversando con el economista Francisco Rodríguez, fundador y director de la Fundación Petróleo por Venezuela. Francisco, entiendo que las medidas de protección del gobierno norteamericano sobre los activos venezolanos ha impedido que hasta ahora se produzcan medidas de ejecución de las acciones de Citgo. Eso en relación al tema de los acreedores de los bonos, pero es distinto el caso del juicio que sigue Cristalex por el despropósito perpetrado por Chávez y Maduro en la estatización de sus instalaciones en Venezuela. Te pregunto, ¿cuál es la perspectiva de esta segunda amenaza sobre este activo nuestro? Todo esto además en el contexto de esta situación política, elecciones norteamericanas en noviembre y finalización del periodo legislativo venezolano el 5 de enero del 2021. ¿Cómo toda esta situación podría potencialmente afectar los intereses de la nación, del Estado venezolano? Sí, fíjate, el gobierno estadounidense pareciera tener un compromiso fuerte con mantener a la empresa Citgo en manos estadounidenses, hacer todo lo que está a su en manos venezolanas, y hacer todo lo que está a su alcance para que Venezuela no pierda Citgo. Yo creo que las autoridades estadounidenses han demostrado eso, y de hecho hubo una carta que le envió Elliot Abrams al juez del caso de Delaware, es el caso de Cristalex, en la cual esencialmente le daba dos argumentos por los cuales se debía mantener el control de Venezuela sobre el Citgo. Ahora, sin embargo, en Estados Unidos el poder ejecutivo es limitado por una serie de factores, y uno de ellos es que las Cortes son totalmente independientes, y las Cortes muchas veces deciden en contra de los gobiernos, y de hecho hay expertos legales que han estado y dicen que hay un riesgo de que sea contraproducente, de que Abrams se pueda haber excedido al pedirle a la Corte que tomase en cuenta consideraciones políticas, al pedirle a la Corte básicamente al argumentar que era un argumento de política exterior, un objetivo significativo, el que Juan Guaidó pudiese mantenerse fortalecido desde el punto de vista político en la lucha por recuperar la democracia en Venezuela, y que hay un riesgo de que la Corte reaccione diciendo nuestro rol no es político, nosotros no tenemos por qué intervenir en materias políticas ni ayudar al gobierno de Trump a llevar adelante sus objetivos políticos. Y lo que hay que recordar que es importante aquí es que las Cortes estadounidenses son totalmente independientes del Poder Ejecutivo, y hay muchos casos anteriores, por ejemplo, un caso famoso justamente relacionado con materia de acreedores de Argentina en su pelea con los acreedores, que últimamente perdió a pesar de una intervención muy directa del gobierno estadounidense, que le pidió a la Corte que apoyase el caso de Argentina. Y aquí también hay otro tema que se está discutiendo, y es un tema, digamos, bastante complejo desde el punto de vista legal, que tiene que ver con el hecho de que la obligación de Cristalex es una obligación que proviene de la violación del Tratado de Protección de Inversiones, conocido como el CIADI. Ese es un tratado que firma muchos países, pues Chávez retiró a Venezuela de ese tratado, pero efectivamente en el momento que propió a Cristalex, Venezuela había suscrito ese tratado, al igual que Estados Unidos. Y lo que está pasando aquí en realidad
es que para Estados Unidos, para el gobierno estadounidense, impedir la ejecución de la sentencia puede ser, a pesar de que ellos tienen el poder regulatorio de no darle una licencia Rictadex para ejecutarla en el paso final, sin embargo, eso también puede implicar una violación de sus responsabilidades con el Tratado del CIADI. Y esa es la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos preferiría que la Corte decidiese que hay un problema con el alter ego, porque si la Corte decide que hay un problema con el alter ego, o sea, con el argumento que estábamos de caja chica, entonces simplemente desaparece esa responsabilidad de utilizar las acciones para cobrarse una deuda, y esta termina siendo una deuda simplemente no garantizada, que es más difícil cobrarse. Entonces, ahí hay serias limitaciones con respecto a lo que el gobierno de Estados Unidos puede hacer, tanto porque la Corte no necesariamente obedece al gobierno, sino porque además el gobierno es un país donde se cumple el imperio del rey, y donde hay restricciones impuestas por tratados, impuestas por jurisprudencia, que limitan la protección que el gobierno estadounidense le puede dar. Y yo aquí además quisiera, resaltar que yo creo que en este problema hay varias aristas que son muy relevantes. Pero una de ellas es que yo no creo que Citgo se va a perder. Yo no creo que Citgo se va a perder, porque yo creo que lo que va a pasar es que si Venezuela no gana estos casos, que ojalá que los gane, ojalá gane Rictadex, ojalá gane entrenadores de PDVSA 20, pero si Venezuela no gana esos casos, recordemos que hay una buena cantidad de recursos venezolanos depositados en el exterior, en cuentas estadounidenses. En mi estimación, entre Estados Unidos y Europa hay aproximadamente unos $12,000 millones que están bajo control del gobierno de Guaidó, que necesitan, en el caso de los que están en Estados Unidos, necesitan una licencia de la OFAC para movilizarlos. Y yo creo que últimamente, frente a la posibilidad de perder una compañía de $10,000 millones, que vale entre 10,000 y 15,000 millones de dólares, y pagar una deuda de $900 millones, Guaidó va a hacer lo que también hizo Maduro en su momento, que es pagarle a los acreedores, a los acreedores por lo menos que tienen estas deudas garantizadas con Citgo. Pero eso sí va a poner de relieve de nuevo esta discusión, que es, bueno, pero ¿cómo es que se está utilizando? Y si hay dinero, cuando de verdad vemos que se necesita utilizar, vemos que sí hay dinero, pero para las otras propuestas que se han hecho, como la de dar de $100 a cada venezolano dentro y fuera del exterior, como la de atender a los médicos, a los héroes de la salud, como la de ayudar a la población migrante, como la de dotar a los hospitales, y con todas las necesidades que se podrían atender con esa gran cantidad de recursos, está bien que se utilice una parte de ellos para pagar deudas que si no se pagasen nos podrían llevar a perder a Citgo. O sea, yo creo que sobre eso no va a haber ninguna discusión. Pero recordemos que el gobierno interino ha incluso dicho que no hay dinero, que ese dinero no existe. Entonces yo creo que ahí se va a suscitar un debate importante en el momento en el que, si Dios no lo quiera, estos casos se llegan a perder, efectivamente nos encontramos al gobierno interino haciendo un pago de $900 millones, que es muy posible que se vean obligados a hacer. Comprendo, Francisco. Te agradecemos inmensamente que nos hayas dado este panorama completo de lo que está ocurriendo con estos recursos y con estos activos en momentos en que nuestro país está viviendo tanta necesidad. Muy buenos días y muchísimas gracias. Un abrazo. Muy buenos días, gracias a ti. Saludos. Era Francisco Rodríguez, economista Francisco Rodríguez, dándonos esta información. Creo que tenemos en línea a Yarudit. ¿Aló? Ajá, buenos días. Yarudit, ¿cómo estás? Me tomo unos minutos porque hoy hay una actividad muy importante. Hoy se va a producir una audiencia en la cual podría salir en libertad Rubén González. Tenemos en línea a Yarudit González, hija de este valeroso luchador sindical venezolano. Yarudit, ¿cuál es la expectativa para esta audiencia? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Gracias por el espacio. Buenos días a todos los oyentes. Bueno, yo creo que hoy es un buen día para que el gobierno de alguna manera se pueda reivindicar con el movimiento sindical de Guayana, de Venezuela
y con los trabajadores de Guayana, otorgándole la libertad a mi papá. Además que también pues cumpliría con todas las exigencias que han hecho todos los organismos defensores de derechos humanos, que de darle la libertad a mi papá inmediatamente, como lo hizo el grupo de trabajo de la doctora Bachelet en su último informe, donde deja pues en una de las recomendaciones que mi papá debe estar en libertad, además de resarcir de alguna manera los daños ocasionados por tenerlo preso durante todo este tiempo. Ya van 20 meses que está allí preso, donde su salud se ha deteriorado, además de también la salud de mi mamá. Y bueno, nosotros hoy estamos esperando de que esto se cumpla, pues de que se cumplan las exigencias que han hecho los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y el gobierno pues que reivindique de alguna manera con los trabajadores de Guayana, con la familia de Rubén González, con Rubén González y con toda la clase trabajadora de acá de Guayana. Eso es lo que está esperando también los trabajadores. Hoy tienen una actividad aquí en apoyo pues a la libertad, y hoy tienen varias actividades que van a hacer aquí en Guayana, porque están confiando de que hoy regresa Rubén González a Guayana. Con el favor de Dios. ¿La audiencia va a ser a qué hora y dónde? Se hará a las 8:30 en el Tribunal Militar de Maturín, Estados Monagas. La Corte Marcial se trasladó desde Caracas para Maturín debido a todas las restricciones que hay en el país. Entonces, bueno, ellos decidieron trasladarse de Caracas a Maturín para llevar a cabo esta audiencia, pues. Yarudit, tu papá está en nuestras oraciones, vamos a estar muy pendientes del resultado de esta audiencia. Ojalá se produzca lo que espera el país y el mundo, es la libertad plena de Rubén González. Muy buenos días y muchas gracias, Yarudit. Claro que sí, saludos y muchas bendiciones, Chugo. Yarudit González, hija de Rubén González, dirigente sindical que está secuestrado en un proceso írrito, él es civil, está siendo sometido a una jurisdicción militar por defender los derechos de los trabajadores. Está siendo violado el principio de ser juzgado por su juez natural. Hoy a las 8:30 de la mañana se instala la Corte Marcial para esta audiencia especial en Maturín, y los trabajadores de Guayana y nosotros acá en Caracas vamos a estar muy pendientes del desarrollo de estos sucesos. Pido disculpas a nuestro colega Pedro García Otero, esta última conversación lo ameritaba. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestales. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes